Es curioso que Marvel, teniendo personajes de la talla, de la iconicidad y de la popularidad de Hulk, Spider-Man o los X-Men, haya conseguido el éxito en momentos tan cruciales de su historia a través de personajes que podemos considerar de segunda categoría. Sí, ya hablé del caso de Iron Man en el pasado, pero hay otro personaje que también merece ser mencionado, ya que literalmente fue la luz de esperanza de una compañía que estaba al borde de la desaparición. Blade, protagonizada por Wesley Snipes en 1998, es una película que se merece el cariño que se le tiene en el fandom y quizás hasta más. Y es que en los 90s Marvel venía de una crisis financiera bastante fuerte, que conllevó a la cancelación de muchas cosas, entre ellas una serie del Capitán América producida por Saban Entertainment, los productores de Power Rangers, y muchos proyectos cinematográficos en los que Marvel, más que prestar la licencia, quería participar activamente como productora. Pero la falta de liquidez los obligó a ir por otros lados, siendo básicamente vender los derechos de sus personajes como los X-Men, Spider-Man o Fantastic Four. Pero el caso del cazavampiros fue diferente. Al no ser un personaje tan conocido, las productoras no querían arriesgarse a invertir mucho dinero, pero esto terminó siendo buenas noticias para todos los involucrados. Blade terminó siendo una película de menor presupuesto, pero con bastante interés de parte de los involucrados. Una prueba de esto es la posición como productor que tuvo el mismo Wesley Snipes, o las decisiones que tomó David S. Goyer para llevar al siguiente nivel a este personaje, que pasó de ser un personaje secundario de una saga de cómics de popularidad media a ser el protagonista de su propia trilogía, siendo extremadamente aceptada por el público. Quizás no tanto por la crítica, pero eso es lo de menos. Blade llegó a las salas de cine y aprovechó el desconocimiento del público general para redimensionar el personaje. Sí, seguía siendo un cazador de vampiros y sí, seguía siendo un hombre negro, pero ahora él mismo era un vampiro, pero no cualquiera, era el Daywalker. Y a partir de ahí el personaje cambió para siempre. La aceptación fue tal que la mitología del personaje cambió para ser mímica de lo que se vio en la película, algo que ya hemos visto repetirse con el pasar de los años, pero Blade, si no fue el primero, fue uno de los primeros. Además de esto, tuvimos espacio para que pudieran crear un mundo único para el personaje, sin miedo ni restricciones. Primero, por lo poco que se conocía del mismo para ese entonces, además que el tener un presupuesto más ajustado le daba más libertad en la toma de decisiones que en una superproducción. La película terminó siendo un gran éxito. Con un presupuesto de $45 millones, logró recuperar su inversión, llegando a los casi 150 millones en taquilla internacional. Esto, claro, no se puede comparar con los números actuales de Marvel, pero, bueno, quizás lo puedas comparar con los números de Ant-Man o los de The Marvels. Pero cuando estás al borde del colapso financiero, esos milloncitos no caen nada mal. Este éxito significó darle a este personaje 2 películas más para completar su trilogía, siendo la segunda dirigida por Guillermo del Toro. Hay niveles. No sé si lo recuerdan, yo no lo recuerdo porque en 1997 no había nacido, pero en ese año Batman y Robin casi destruyen para siempre la percepción que se tenía sobre las adaptaciones de cómics y las películas de superhéroes. Y justamente un año después, Blade hizo en la gran pantalla lo que se esperaría de una película de Batman, ser más oscuro, más fuerte y claro, aprovechando su clasificación para ser un poco más gráfico. No sé si me entienden, pero al final lo que quiero decir es que hay un universo donde Batman y Robin mató para siempre la percepción que se tiene sobre las películas de superhéroes, pero gracias a Dios no vivimos en ese universo. Gracias a Dios vivimos en un universo donde Blade salvó la popularidad y la percepción que se tenía de este tipo de películas. Y eso ayudó bastante al género. Y ayudó a que se concretaran el resto de adaptaciones, como X-Men y Spider-Man, que terminaron de enderezar la cuenta del banco de Marvel y de Stan Lee. Así que sí, es válido decir que Wesley Snipes y su Blade son parte crucial de lo que es el género superheroico hoy en día, ya que sin él la película pudo ser algo totalmente diferente. Si te está gustando este video, recuerda darle like y suscribirte en el botón que está allá abajo. También puedes activar la campanita para que te recuerden cuando subo video y puedes seguirme como @Waliverso en mis otras redes sociales como Twitter, Instagram, TikTok y Facebook. Lo curioso aquí es que Blade justamente ayuda a las adaptaciones de los cómics
a puertas cerradas, porque Blade como tal se sobreesforzó para ser vendida como cualquier cosa menos como una película de cómics. Blade se intentó separar mucho de esto, ya que justamente en ese momento no consideraban que fuera lo más acertado, además de ser un personaje tan poco conocido, tampoco es como que se fuera a reflejar mucho en el posible o no éxito en taquilla que podría ser esta película. Pero es curioso que justamente esta película, que se intentó separar en gran medida de ser percibida como una película de cómics, terminó ayudando mucho a las películas de cómics. Antes de que Wesley tomara el papel protagónico y su lugar como productor, la cinta no solo contaba con un presupuesto aún más reducido, sino que también New Line Cinema estaba presionando para tener un protagonista blanco. De hecho, David S. Goyer intentó lo más que pudo sacarles la idea de la mente, pero tuvo que venir una estrella del nivel de Wesley Snipes para que por fin dejaran ir esa idea. La primera cinta tampoco es una obra maestra del séptimo arte, pero es una buena prueba de que las adaptaciones más libres pueden llevar a resultados bastante buenos. Blade es un producto de su época, con las historias de vampiros en un punto alto de popularidad para ese entonces, la estética donde el héroe se viste de cuero negro, que podríamos decir inspiró la vestimenta de X-Men, y bueno, la trama que coquetea entre la acción y el horror es algo muy de finales de los 90 y de principios de los 2000. Y esa época no solo ayudó a definir esta versión del personaje, sino que ayudó a definir cómo sería el personaje en un futuro. Y es que quiero que lo entiendan. Blade era un personaje secundario de un cómic llamado La tumba de Drácula de Marvel. Y si buscan las fotos de cómo era el personaje, no se parece en nada a lo que conocemos hoy. Y creo que justamente eso es uno de los grandes problemas que tiene Marvel, o debe tener Marvel, con la nueva adaptación de Blade que intentan hacer con Mahershala Ali. Y es que Blade es un producto de su época, y no digo que no se pueda actualizar, pero ser un personaje que fue moldeado por unas circunstancias tan específicas como estas, hace difícil llevar algo nuevo a una adaptación. O sea, o pierdes lo que tenías, o haces algo totalmente diferente, pero entonces la gente ya tiene una percepción de este personaje que es el Blade de Wesley Snipes. No es un trabajo fácil, y por eso creo que se están tardando tanto en traer la película nueva al universo de Marvel, además de todo el desastre que ha sido el universo de Marvel en los últimos años. Pero sí, no, la tarea no va a ser fácil. Volver a traer a Blade a la gran pantalla no va a ser fácil, pero espero que no se rindan, por favor. Hay adaptaciones que son tan buenas que afectan al personaje para siempre, pero en el caso del Blade de Wesley Snipes, literalmente creó al personaje que conocemos hoy en día. Cuando se hable del cazador de vampiros, del caminante diurno, lo interprete quien lo interprete, siempre se tendrá que mencionar a Wesley Snipes, por lo que significó para el personaje, para la franquicia, para la editorial y también a David S. Goyer, por cimentar los principios que hacen a Blade un personaje tan interesante como lo es hoy en día. Blade fue una trilogía que trajo tranquilidad de una compañía que venía en picada, y aunque su tercera película quizás no es la mejor, nunca dejó de ser rentable, y fueron problemas extracámaras del protagonista lo que no permitieron que esta franquicia continuara. Pero dejó una huella imborrable en la memoria de muchos fans, tanto de los cómics como del cine de acción en general. Esto fue todo por el video de hoy. Se lo quise dedicar a Blade, primero porque era una película que de pequeño vi mucho. En mi casa nos gustaba mucho verla cuando la pasaban en la tele. Y también por los hechos recientes que han pasado con este personaje. Y justamente con Wesley Snipes en el universo Marvel, decidí que quizás era un buen momento de hablar de esta curiosa película. Que cada vez que le recuerdo a alguien, oye, Blade es una película de Marvel, se me queda viendo como que... es verdad, porque hay muchos papás por ahí que disfrutaron Blade y no tienen ni idea que aparte de la misma casa que hizo al Hombre Araña. Pero en fin, espero que les haya gustado el video de hoy y gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en la próxima.